Buenos días. Buenos Buenos días. días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al quinto BC Expreso. Hoy hablamos sobre temas de tecnología y nuestro invitado es Iñaki Bartolomé Martín de Ideable. Buenos días, Iñaki. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Estefan, y buenos días a todos y a todas las personas conectadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y tratar el tema de la tecnología que cada vez más tiene más impacto en la sociedad, o ya lo tiene bastante y a veces igual demasiado, ¿no? Que Sí, sí, estábamos sí. aquí hablando antes también de estos temas. Muy bien. A ver, para todos y por favor, si queréis, me parece fenomenal que ponéis las cámaras para que sí vemos las caras, es siempre más bonito ver las caras y se apagan las micrófonos para que no hay tener interferencia. Y bueno, muchas gracias por venir y estar aquí hoy con nosotros y hablar del tema. Y ya lo como sabemos todos y se puede leer cada vez más, las tecnologías tienen un gran impacto dentro de las personas y también las personas mayores y en el cuidado. Sin embargo, también hay una discusión siempre si la tecnología es al final una amenaza a las personas para la deshumanización y entonces cómo está con la ética, etcétera, de estas formas. Y yo creo que hay que tenerlo, como estuvimos hablando muchas veces, ver la tecnología como un aliado y no como una amenaza, ¿verdad, Iñaki? Sí, hombre, está claro que la tecnología está en nuestra sociedad, incluso más que tecnología, podríamos incluso hablar de digitalización, ¿no? Por incluso orientarlo más. Podemos estar de acuerdo o no, o sea, me parece perfectamente lícito que haya gente que no esté de acuerdo con el uso de la digitalización, que no quiera formar parte de ello, pero es inevitable, quiero decir, podemos estar en contra del uso de la, no sé, de la electricidad, pero está ahí, quiero decir, es bastante difícil abstraerse de ello, ¿no? Entonces, es algo con lo que nos gusta o no, tenemos que lidiar. Entonces, como decías tú, quizás lo más interesante es intentar utilizarla como aliado, ¿no? Y claro, ¿cuál es el principal reto para hacer eso? El principal reto suele ser el de entenderlo, es decir, al final muchas veces que nos pasa con muchas cosas, nos produce miedo a aquello que desconocemos, ¿no? Entonces, en el sector sociosanitario, la tecnología, incluso en el tercer sector, nunca ha formado parte normalmente de los procesos de las organizaciones, se ve como algo ajeno y se ve como algo extraño. Entonces ya, vamos a decir, somos personas, bueno, somos animales, vamos a decir, a los que no nos gusta mucho el cambio. Entonces ya eso supone un cambio, una manera de pensar diferente. Nuestro cerebro está siempre buscando la comodidad, el trabajar, ¿no? Como se llama con los heurísticos, Sí. trabajar siempre en modo piloto automático. Y entonces, claro, el proponerle retos que hay detrás de los cambios siempre nos pone en guardia, ¿no? Y encima en el mundo social, quizás más porque podemos ver a la tecnología como un riesgo para deshumanizar las relaciones, ¿no? Que al final todos tenemos claro que en este sector que es muy importante la relación humana y afectiva con las personas usuarias, ¿no? Sí. Y claro, la tecnología nos puede hacer pensar que eso se va a ver reducido mediante el uso de la misma, ¿no? Entonces, hay que buscar exactamente qué es lo que queremos hacer, normalmente sin pensar en la tecnología y luego ver cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer mejor ese trabajo, ¿no? Pero yo creo que se cae mucho en el error de ahora decir, yo hace poco estuve en un evento donde se decía, importante la tecnología, importante la innovación. Era una idea machacona, continuamente. Pero luego caemos en el riesgo de decir, bueno, venga, vamos a incorporar tecnología. Buscamos, encontramos un artículo por ahí feliz en Internet que habla de una foca robot y entonces Sí. decidimos, venga, compramos la foca robot, la metemos aquí en una residencia y con eso ya tenemos, la compramos al peso, ¿no? La tecnología. Y yo creo que eso es un error, ¿no? O sea, hay que analizar, hay que tener una estrategia al final. Es decir,
todo tiene que tener un sentido. Y el uso de tecnología hay que hacerlo paso a paso, hay que ver qué necesidades reales tenemos más importantes e ir cubriendo cada una de ellas. Y quizás la foca, desde luego, no sea la más urgente, aunque pueda quedar muy bien hacernos la foto, salir en los medios y tener ahí, decir, ya hemos incorporado tecnología y somos innovadores, ¿no? Ya. Eso es interesante lo que dices eso, porque creo que hay que diferenciar también, ¿no? Entre un tema es como tecnología, porque se mete toda la tecnología también en un saco, y como no lo es, porque hay que tener una estrategia y también clasificar lo que un tema son las tecnologías de información y comunicación, un tema es la robótica, otro tema es la domótica, que es decir, cada uno tiene un fin específico para qué quiero usar y qué me sirva al final también esta tecnología que quiero usar, en qué fin tiene al final un impacto y mejora la calidad de vida de la persona y, por supuesto, también qué impacto tiene al final a la empresa que va a usar esta tecnología que quiere usar. Sí, sí, no, totalmente. Fíjate, nosotros venimos también del mundo de la industria 4.0, la industria 4.0, que es un modelo importado de Alemania, que por ejemplo se defiende mucho aquí en País Vasco, donde estamos nosotros, y que lo que al final hace es, viene del mundo de la mejora continua en industria, entonces al final lo que hace es, analizamos los procesos industriales, intentamos ver dónde hay puntos de mejora y entonces vemos dónde la tecnología nos permite ser mejores. Implantamos tecnología que nos permite medir mejor, por ejemplo, las piezas que salen de una máquina, ver las paradas que tiene y entonces a partir de ahí optimizar procesos, ¿vale? Esto que parece muy frío, realmente es algo que también deberíamos aplicar en este sector. Es decir, antes de empezar a decir dónde metemos tecnología, y el otro día justo participé en una charla sobre transformación digital del tercer sector. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros procesos como organización, si somos una organización que está trabajando con personas mayores, pero cuáles son nuestros procesos, ¿los tenemos identificados? ¿Los hemos escrito? La implantación de tecnología obliga a hacer este trabajo previo y obliga también a desnudarnos, a escribir eso que tenemos que hacer y a ver dónde podemos hacerlo mejor. Obliga a un cambio organizacional. ¿Vale? La organización tiene que cambiar. Alguien debe liderar también el proceso, porque si no hay alguien liderando un proceso de transformación digital, estamos abocados al fracaso de nuevo. Y en ese proceso tenemos que de nuevo identificar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, el punto en el que estamos, el punto al que queremos llegar y a partir de ahí vamos a dar pasitos. Y en algunos pasitos quizás no hace falta siquiera incorporar tecnología, pero en otros sí. A lo mejor el primer paso es decir, si no tenemos ni un RP, si no tenemos, no sé, sin decir marcas comerciales, pero estamos en una residencia y no tenemos ni dónde, no tenemos los registros, ni un plan de cuidados registrado en ningún sitio digitalizado para poder hacer las cosas mejor. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo, mira, pues tenemos personas usuarias que están solas en casa y que necesitan estar en contacto con sus familiares o que están solas en residencia, sus familiares no se pueden acercar. Podemos ofrecerles tecnología para estar en contacto. Dentro de su plan de cuidados vemos que necesita hacerse estimulación cognitiva y puede haber herramientas, pero todo tiene que venir de un análisis de procesos y entonces ya vamos viendo dónde en cada caso la tecnología más apropiada puede aplicarse, pero insisto, sin esa estrategia estamos abocados al fracaso. Muy bien. Tú, es verdad, el COVID nos ha enseñado la importancia de tener tecnología, ¿no? Pero y la industria y la política también ha dado mucho empuje a estas, que es decir, promoviendo. Me recordaba cuando estaba viendo estos días, yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos también, era hace tiempo ya, décadas, cuando estábamos empezando con tecnología, y me acuerdo la Unión Europea, sobre todo, la tecnología se tiene que ver desde el punto de vista, centrarse en los usuarios y salir del empuje tecnológico, ¿no? Había un empuje tecnológico antes, en los principios del cambio del siglo, y luego se buscaba ya. Ahora, mi percepción es, estamos haciendo otra vez un empuje tecnológico sin pensar en los usuarios. Lo estamos haciendo sin pensar en los usuarios y lo estamos haciendo sin pensar incluso de nuevo, insisto, en nuestras organizaciones. Es decir, se compra tecnología al peso, sin saber cómo va a impactar, porque al final la tecnología no es inocua, la tecnología impacta y cambia procesos y cambia formas de pensar incluso. Entonces, tenemos que ver
cómo esa tecnología va a impactar en las personas que estamos trabajando en la organización y cómo va a impactar en las personas usuarias. Y si las personas usuarias realmente van a poder utilizar esa tecnología de una manera accesible y usable, y si va a ser motivante para ellas. Es decir, que vamos a ponerles un sensor en casa que está ahí emitiendo un pitido y un ruido, una luz rara, y ya está. Eso es todo lo que les vamos a pedir a las personas usuarias. ¿Tiene sentido? ¿Es la tecnología escalable para lo que queremos conseguir? En esto, al final hace falta, nosotros insistimos siempre, hace falta, no sé, solemos hablar de una figura como de Sherpas, ¿no? Digitales. Necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso, tanto de identificación de procesos tuyos como luego de qué tecnología puede ser la más interesante aplicar en cada caso. Porque si no, corremos el riesgo de que venga alguien con un producto bajo el brazo y nos lo coloque. Yeah. Y que no sea realmente lo que necesitamos nosotros ni necesiten las personas usuarias, o que vengamos con alguien con una idea feliz para hacer el típico piloto que realmente se está probando con nuestras personas usuarias y el resultado es que las personas usuarias lo rechazan, el piloto sale mal y entonces todo esto luego lo que ocurre es que es campo quemado. Es decir, la gente dice tecnología mal, innovación mal. Esto es como cuando hace años en todas las residencias se pusieron ordenadores, ¿no? Venga, vamos a subirnos a la tecnología, ponemos ordenadores, claro. Se pusieron ordenadores y ya está. Es decir, las personas usuarias les resultaba difícil usar el ordenador. Hay que aprender a usar el ratón, hay que aprender a navegar. Incluso hablamos de sistemas que a día de hoy son más accesibles, pero claro, tú antes para buscar en Internet en los 90 algo, tenías que acertar con el HTTP 3W, pim, 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 pim. Entonces, claro, las personas usuarias dijeron, yo esto no. Muy ¿Y qué bien. pasó? Los ordenadores cogieron polvo y la conclusión fue la tecnología es mala, hay brecha digital. Bueno, quizás es que no hemos escogido la tecnología adecuada ni suficientemente accesible, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo creo que eso es muy importante, creo que centrarse en las necesidades que pueden tener tanto la empresa en sí, en este caso de si cierra una residencia, ¿no? Como al final, cuáles son los usuarios y que pueden al final usarlo de esta forma, es así de manera. Yo, para verlo, muchas veces hablan, y también aquí habla el José Luis, es el tema de si tiene la brecha digital, ¿no? De la tecnología o también la brecha digital en general, bueno, creo que el más impactante fue el otro día la brecha digital que estaban hablando de los bancos con las personas mayores, ¿no? Del señor y así de esta manera. ¿Cómo vosotros, como sois una empresa tecnológica, cómo afrontáis el tema de la brecha digital? ¿Lo que hacéis vosotros en caso de estos? Sí, pues de nuevo, mira, el otro día justo comentaban una pregunta parecida a la tuya, a nivel de bancos, ¿qué se podría hacer, ¿no? Para evitar los problemas que está habiendo la atención a personas mayores desde el punto de vista tecnológico? Nosotros defendíamos que la solución no era realmente tecnológica, que la solución tenía que ser ampliar las horas de atención personal. O sea, no nos intentemos, o sea, la tecnología no es un martillo y todos son clavos y le estamos dando a todo. No tiene sentido, es decir, hay cosas que no pueden ser sustituidas por tecnología. Estas personas necesitan poder acudir al banco a sacar su dinero. Entonces, no todo se soluciona con tecnología, insisto, hay que analizar cada cosa y ver dónde aplica la tecnología y dónde no. Y donde aplica, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que hay que contar con las personas usuarias. De nuevo venimos con servicios que ya están definidos, donde le imponemos a las personas usuarias esto se va a usar así, ¿no? Incluso a las personas profesionales. Es importante que existan procesos de co-creación donde todos los agentes implicados hagan suya también la solución final, ¿de acuerdo? Es inevitable tener que hacer trajes a medida. También yo creo que tenemos que intentar olvidarnos de que las cosas se sacan de la caja y se usan sin más, ¿no? Sí. Hay que intentar hacer adaptaciones a la organización, al tipo de personas usuarias y deben participar en ese proceso de co-creación. Y en ese proceso de co-creación tienen que dar su opinión, tienen que verla reflejada y es mucho más fácil luego que todas las personas implicadas hagan suya esa tecnología, porque ya la han probado, se ha tenido en cuenta su opinión y porque no nos engañemos, vivimos en un país con una sociedad que es bastante, no quiero que suene muy peyorativo, pero somos bastante analfabetos digitales. No pensamos que el tema de tecnología solamente aplica a personas mayores. Para empezar, las personas cuidadoras normalmente, que suelen ser en su mayoría familiares que conviven con las personas cuando están en domicilio, son también sus familiares directos que son
seguramente igual de poco hábiles desde el punto de vista de tecnología, o incluso profesionales que acuden a los domicilios muchas veces tampoco tienen esas competencias digitales, pero es que no lo tiene mucha parte de la sociedad. Las personas jóvenes creemos que son nativas digitales y controlan tecnología, pero si le sacas del móvil de las 2 o 3 aplicaciones que usan habitualmente, no tienen realmente una base digital tecnológica. Entonces, también tenemos que luchar contra una brecha tecnológica o digital, pero que es general, de la sociedad. Y a eso solo se, digamos, combate con más formación y con participación en los procesos de digitalización. Muy bien. Y yo creo que también en el tema de, como dices tú, ¿no? En el ámbito familiar o lo que sea, que es importante tener, y creo que lo dijiste antes, es el tema de la co-creación. Creo que involucrar los implicados, ¿no? Entonces no es solo una parte. Podemos hacernos una idea, eso es verdad, y podemos hacernos un caso de uso, pero sin comunicar y mirar, buscar soluciones que son realmente centradas en toda la red que hay. Creo que es muy difícil encontrar y satisfacer esta demanda que te mandan diferentes casos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, tener justamente, hacer esta co-creación, donde colaboración entre todos hay que al final buscar una solución. Y yo creo que eso es algo muy importante. Sí, totalmente. Y además poniendo el foco en sectores, decimos que las personas usuarias normalmente tienen poco peso en este tipo de decisiones y de procesos, pero el perfil de la persona cuidadora está todavía más olvidado, cuando realmente es quien muchas veces carga con enorme responsabilidad y a quien le puede venir mejor muchas de esos apoyos, ¿no? A nivel emocional, a nivel de cómo realizar mejor sus tareas en el domicilio. Es un perfil normalmente olvidado, ese persona cuidadora familiar, que es la enorme mayoría, y también con la tecnología podemos ayudarles mucho y deberían formar parte de estos procesos sin duda. Muy bien. Iñaki, vosotros estáis, mira, hace tiempo que ya estáis trabajando en el sector, ¿no? Un sector gerontológico y también de geriatría. Y vosotros habéis, desde la empresa base, que es Ideable, habéis hecho un producto que se llama Cuido. ¿Cómo cómo surgía Cuido y qué es Cuido? Pues mira, Cuido surge de una necesidad casi hasta personal, familiar, y era precisamente que hace ya unos años pues mis padres tenían dificultades pues, para estar en contacto con toda la familia, porque no todos vivimos cerca y porque las fotos de los nietos empezaban a no tenerlas, porque esto de revelar fotos, pues como comprenderéis, es bastante complicado, ¿no? Entonces tampoco tenían la facilidad de usar un WhatsApp. Y vimos que mientras el resto tenemos todo esto de las videoconferencias súper superado, ¿no? Y ya existía, no sé, esto de Flickr, imagínate, empiezo a hablar ya de prehistoria en Internet, las personas mayores se quedaban fuera. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos acercar la tecnología a este sector? Empezamos a hablar con el sector y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar funcionalidades pues, de comunicación accesible multidispositivo, a través de videollamadas, de compartición también de aspectos de ocio con estas personas que puedan estar en domicilio, elección de dispositivos que puedan ser más fáciles para usar, tipo tablet, ¿no? Que al final es un dispositivo coste efectivo interesante, juegos de estimulación cognitiva, telemedicina, al final, pues bueno, en personas mayores todo lo que tiene que ver con cronicidad siempre tiene un peso, pero siempre de la mano del sector, sobre todo. Nosotros hemos orientado mucho a través del sector y eso es nuestro cliente, o sea, no trabajamos realmente en dar tecnología a familias, sino es a través de organizaciones que saben cómo implantarla. Es decir, esto se implanta porque tenemos este servicio de acompañamiento digital y lo hacemos de esta manera. Y entonces haces ahí un poco el traje a medida, aunque ya tengas una tecnología hecha, ¿no? Pero claro, hay que hacer ese trabajo. O sea, nosotros, a mí me parece, ha sido muy doloroso ver en plena pandemia que muchísimas organizaciones y residencias no tenían ni una triste videollamada para poner en contacto a personas mayores con familiares. O sea, en 2020, o sea, llevamos haciendo videollamada yo ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Yeah. Y sin embargo, el sector había decidido que no, que videollamada no, en general, ¿no? Entonces, yo creo que si podemos sacar una enseñanza mínimamente positiva de esta tragedia, es que nosotros mismos como organizaciones hemos funcionado y seguido trabajando gracias a la tecnología. Es decir, la tecnología no es mala per se, la tenemos que adaptar a nuestras necesidades y a partir de ahí tiene ventajas incluso para acercar personas. Sí, muy bien.
Quería, gracias por la respuesta. Quería animar a vosotros, por favor, si alguien tiene una pregunta a Iñaki, por favor, podéis escribir en el chat, sí, para que lo pueda responder a Iñaki a las preguntas que tenéis respecto de este tema que estamos tratando y para verlo si hay algo que podemos solucionarlo. Y otro tema que también muchos están hablando actualmente, el tema del Big Data. ¿Cómo vamos a hacer, no? Y esta mente, ahora estamos Big Data o la inteligencia artificial. Todo es tan rápido y pensando y estamos realmente preparados para todas estas cosas que hay y que podemos hacerlo. Yo creo que en el sector todavía tenemos que empezar a caminar. Es decir, para poder aplicar técnicas de inteligencia artificial o de Big Data tenemos que estar recibiendo muchos datos, ¿no? Big Data al final es eso, muchísima información, ¿no? Por ejemplo, sanidad lo podría hacer pues con toda la información que puede tener en todas las historias clínicas. Pero yo creo que en el sector lo primero que necesitamos de nuevo es ver qué tenemos que hacer lo más urgente y empezar a implantarlo poco a poco, con sentido, participando todos y haciéndolo de la manera más coste efectiva posible. Es decir, que tampoco las inversiones tengan que ser enormes, porque si lo mejor es fallar invirtiendo poco, ¿no? Si se llega a fallar. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí. El Big Data, la inteligencia artificial llegará, pero primero tenemos que poner la base. Muy bien. Y la tecnología, en el ámbito de vosotros que estáis trabajando, el cuidado es una parte. ¿Hay otra parte de que usáis o podéis aportar y ayudar al sector con tecnología? Que ¿es esta herramienta cuido la única o el resto es el tema de la consultoría? Bueno, nosotros realmente solemos decir que no nos gusta que se nos vea como que Cuido es, lo decía antes, algo que tú lo coges, coges X licencias y las implantas, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo que estoy repitiendo, porque realmente tiene que tener un sentido, tiene que ir dentro de una estrategia. O sea, nosotros hacemos esa parte de consultoría previa porque muchas veces incluso integramos tecnología de terceros, es decir, no, en este caso no vamos a vender de nuevo, no venimos con nuestro producto bajo el brazo, o sea, nosotros estamos trabajando con otras empresas que ofrecen estimulación cognitiva, con otras empresas que ofrecen monitorización mediante sensores o con dispositivos tipo reloj que pueden detectar caídas o llevan GPS, pero al final, de nuevo, lo importante es ver qué es lo que estamos haciendo, cómo tenemos algún caso de uso que podemos mejorarlo y a partir de ahí trabajar en tecnología. ¿Para qué? Queremos acabar con la soledad no deseada. Queremos hacer, ahora mismo tenemos un proyecto que estamos empezando aquí en Bilbao muy bonito, que es el de cafés virtuales, es decir, juntar a varias personas con una persona dinamizadora y parecido a esto que estamos haciendo aquí, que mediante de una manera accesible esas personas mayores que están en una situación, ya se ha identificado, de soledad no deseada, en peligro digamos, de estar en esa situación, participen con personas afines y se empiecen a establecer esas relaciones personales, ¿no? Vamos a buscar qué es lo que necesitamos hacer y aplicaremos una tecnología que puede venir por debajo de Cuido o puede venir de un tercero. También ahí trabajamos mucho en innovación, en ver qué hay en el estado del arte en el mercado, ¿no? Es importante saberlo para saber qué aplicar. Intentamos hacer esa labor de Sherpas que decíamos antes, porque el sector no tiene por qué conocerlo todo. Es normal. Ya, creo que exactamente. Yo creo que siempre hay expertos para ciertos puntos, ¿no? Y creo que hay que consultarlas también y hay que tener esta mentalidad empresarial y decir, mira, si no lo sé, también hay que decir, lo siento, esto no lo puedo saberlo, mejor que consulto a alguien que me facilita o me ayuda a orientarse para ver a dónde puede ir y de qué manera sería para mi empresa o para mi familiar, etcétera, una parte que me pueda ayudar de estas formas. Y este proyecto que mencionas ahora en Bilbao, creo que el tema de la soledad no deseada, que es decir, la tecnología puede hacer aquí un gran avance para las personas que no pueden realmente salir y tienen dificultades, ¿no? Para conectarse. Sea también, no solo yo digo porque no tienen posibilidad de salirlo o no tienen a nadie, también es igual. Hay algunos tienen igual un cierto nivel de dependencia
y por temas de la accesibilidad de la vivienda ni les es posible salirlo de una fácil, porque igual no hay ascensor o igual no la posibilidad con una silla de ruedas sacarla, entonces igual viven en un quinto piso. Pienso ahora mismo, como tú también vives en una ciudad, pienso aquí en Barcelona, en el barrio Gótica, hay una cantidad de personas mayores que viven en pisos que es difícilmente sacarlas, quiero decir, por temas de accesibilidad, y donde ahí puede ser ejemplo de aliado de la tecnología. Totalmente. De hecho, en este programa ya existe en offline, vamos a decir, ya se están haciendo esos cafés presenciales con muchas de esas personas y efectivamente se ha identificado que no todas pueden acudir. Entonces, si no todas pueden acudir, la tecnología nos puede ayudar a llegar a más personas, a llegar a más casas, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Cuál es el problema de la tecnología? Ahí no estamos alejando con la tecnología, estamos haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, como decías tú, vamos a buscar una alianza con la tecnología en aquellos casos donde tiene sentido, ¿no? Yeah. Incorporando a todas las personas implicadas. La palabra buena que dices es que tiene sentido, ¿no? Eso es verdad. También muchas cosas que se hacen, hay que preguntar, ¿tiene sentido realmente? Y este sentido al final va también a una parte, perdón, de tener en cuenta de la solidaridad asociada y también el tema de, porque comentabas también en el artículo, que lo voy a avisar luego, que tenemos en la página web, que lo has dicho, es como un aliado y para quitar el aburrimiento. Sí, al final hablamos de muchas veces solo de intervenciones, ¿no? Pero muchas de esas intervenciones nosotros cuando las organizaciones con las que trabajamos generan un plan de cuidados, también necesitamos ofrecer, vamos a decir, contenidos estimulantes y motivantes, ¿no? Es decir, no solamente todo tiene que ser ejercicios para hacer frente al tablet donde puedan mejorar aspectos físicos o juegos que sí que vienen bien para la parte de estimulación cognitiva. Es importante que todo eso sea motivante y que digamos que saque a la persona también de un aburrimiento diario que al final también impacta a nivel cognitivo y de salud, ¿no? Es decir, ahí hay que intentar también que los aspectos de ocio, de conexión entre personas y esas relaciones personales que puedan surgir se incorporen porque pueden tener un impacto muy positivo en las personas, ¿no? Entonces, ahí sí, el que la persona se vaya a abandonar, que se quede sin proyectos, sin motivaciones, es algo sobre lo que tenemos que trabajar, sin duda. Y la tecnología nos puede ayudar, efectivamente. Sí. Nos pregunta José Luis Iñaki, te pregunta, ¿qué podemos hacer para que las administraciones públicas principalmente implementen las TICs adecuadas? Pues eso es la pregunta del millón. Lo veo muy complicado. No sé si yo suelo seguir en Twitter a gente que está intentando que las administraciones, y pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Cantabria tenía un montón de fotos fantásticas de la ciudad que era muy difícil de acceder. Una persona que es un hacker muy famoso las ha puesto disponibles a todo el mundo súper chulas diciendo, oye, ya lo podéis haber hecho vosotros. Y el Ayuntamiento de Santander ha decidido cerrar el acceso a todas las fotos. O sea, esto ocurre un poco en todo. Es decir, lo decía antes, cuando hablaba de que tenemos una sociedad bastante analfabeta digital, el problema empieza por la administración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alfabetizar digitalmente a la sociedad, si no, va a ser muy complicado avanzar. Y efectivamente las administraciones, a veces incluso conscientemente, lo ponen todo muy difícil, pero a veces incluso conscientemente. Es decir, el objetivo muchas veces es que el ciudadano desista. Entonces, ahí hay que cambiar mucho más que la tecnología. La tecnología ahí sí que es un instrumento, pero en este caso que se usa precisamente para alejar al ciudadano. Está en nuestra mano demandar que no sea así. Muy bien, muchas gracias. Si hay otra pregunta que queréis hacerlo, por favor, lo escribís aquí en el chat y nos vamos a responder. Y si no, nos quedan solo 2 minutos. Ya sabéis, el PC Expreso es solo media hora, de 11 a 11 y media. Y si no hay nada más a preguntar, así, pues nada, Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, a hacer el BC Expreso y hablarnos sobre la tecnología importante. A mí me ha gustado mucho el tema de la co-creación, porque creo que es importantísimo el co-crear entre todos para buscar una solución, y creo que es también importante tenerlo en cuenta que no coger algo para coger, sino realmente buscar que tiene sentido, ¿no? El sentido en el sentido de necesito realmente esto o qué necesito, y para coger expertos de este sentido. Muchísimas gracias, Iñaki, para comentarnos nosotros a este tema.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y sí, insistir en eso, es decir, más que pensar en qué tecnología aplico, lo que hay que tener en cuenta es lo que necesito y a partir de ahí ya buscaremos qué tecnología es adecuada, pero no vengamos con un robot o no vengamos con otra cosa o con unas gafas de realidad virtual que a lo mejor lo que necesitamos es otra cosa, no eso, por muy noticiable que sea, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero recordar a todos, el próximo BCE Expreso sería el 14 de junio. En este caso vamos a hablar sobre cómo es el mes porque hay muchas actividades respecto del colectivo LGTBI. Y en este caso vamos a hablar con María. María es lesbiana y nos habla sobre el tema cómo queremos envejecer como ser lesbiana en el ámbito de las personas LGTBI. Muchísimas gracias a todas y todos. Os deseo una buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.